Ok, muchachos, vamos a continuar entonces. A continuación, vamos a hablar de esta nueva categoría geométrica. Bueno, no es nueva, en realidad, estoy seguro que usted en más de una oportunidad la ha usado, la ha escuchado, ¿verdad? Y es la categoría de área. Ya hablamos de longitud, ya definimos que longitud es la distancia lineal, por decirlo así, de un punto a otro, ¿verdad? El área se refiere, ojo con esto, se refiere a la cantidad, ojo, a la cantidad a la cantidad de superficie que encierra una figura geométrica plana y cerrada, ¿verdad? A la región que encierra una figura geométrica plana y cerrada. Entonces, aquí le vamos a agregar una propiedad adicional a las figuras geométricas planas y cerradas, porque ya mencionamos, ya dijimos que las figuras geométricas planas y cerradas tienen perímetro, pero adicional al perímetro también tienen área. ¿Listo? Entonces voy a colocar nuevamente aquí una figura que ya habíamos colocado ahorita. Voy a colocar acá una circunferencia y voy a colocar acá un cuadrado para que veamos la diferencia. El perímetro se refiere al contorno, a la medida del contorno, y el perímetro es una longitud, ¿verdad? Ahora, el área se refiere a la región que encierra. Es como si yo tomara y ahora, no sé, una tijera, recorto este cuadrado y tengo el pedazo de cuadrado acá en mi mano. Esa cantidad de tablero es lo que se conoce como el área. O sea, el área se refiere a la región que encierra. Ojo con esa diferencia entre una y otra. La una es perímetro, la una es una longitud, la otra es un área. ¿Listo? Área es la región que encierra una figura geométrica plana y cerrada. Tiene que cumplir estas dos condiciones también para que tenga área. ¿Listo? Tiene que ser una figura geométrica plana y cerrada. Y ya nosotros definimos lo que es una figura geométrica plana y cerrada. Entonces, nuevamente, dentro de nuestro sistema internacional de medidas, que es el que nos cobija a nosotros acá en Colombia, la unidad fundamental o la unidad patrón de área, ¿cuál es? ¿Quién me dice? ¿Cuál es la unidad Metro fundamental o la cuadrado. unidad patrón? Metro Muy bien, cuadrado. el metro cuadrado. Y se van a dar cuenta que los procedimientos son análogos, son muy parecidos. El metro cuadrado. Ahora, hay unidades menores al metro cuadrado y unidades mayores al metro cuadrado. Menores al metro cuadrado, decímetro cuadrado, el centímetro cuadrado y el milímetro cuadrado. Unidades mayores al metro cuadrado, decámetro cuadrado, hectómetro cuadrado, kilómetro cuadrado. Se dan cuenta que son las mismas que usamos en la longitud, solo que ahora tienen ese exponente para hacer referencia a área, no a longitud. Pero se van a dar cuenta que tanto longitud como área están muy ligadas, muy relacionadas, pero hay que ser cuidadosos. Son cosas diferentes, o sea, son propiedades diferentes, ¿verdad? La una es una longitud, es una medida de un contorno, la otra es una cantidad de superficie o la región que encierra una figura geométrica plana y cerrada. Listo, ya ahorita vamos a hacer un problemita, un ejercicio muy sencillo. Ahora, ¿qué sucede? Cada unidad de área es ahora 100 veces mayor que la siguiente y a su vez es 100 veces menor que la anterior. ¿Listo? Por ejemplo, el metro cuadrado es 100 veces mayor que el decímetro cuadrado, pero a su vez es 100 veces menor que el decámetro cuadrado. Ahora cada unidad está distanciada de otra por potencias de 100. ¿Listo? Es decir, 100, 10.000, 1.000.000 y así sucesivamente. ¿Listo? Ahora, vamos a afianzar ahora esto, ahora que lo veamos que veamos las conversiones. Es importante también poder aprender a convertir de una unidad de área a otra unidad de área. ¿Listo? Pero quiero que tengan presente lo siguiente. No es posible
convertir de una unidad de longitud a una unidad de área. ¿Verdad? Si comprendemos el concepto de cada categoría, nos vamos a dar cuenta que no son cosas, o sea, no son cosas iguales. No puedo convertir de longitud a área, es decir, yo no puedo convertir de metro a metro cuadrado. No puedo convertir de centímetro a decámetros. No es posible. ¿Me hago entender? A pesar de que están relacionadas, no puedo convertir de una cosa, de una categoría a otra categoría. ¿Listo? Entonces, yo puedo convertir de una unidad de longitud a otra unidad de longitud sin problema, a mi gusto, a mi conveniencia, a mi beneficio. Y también lo puedo hacer con las unidades de área. Yo puedo convertir de una unidad de área a otra unidad de área. De metro cuadrado a kilómetro cuadrado, de metro cuadrado a centímetro cuadrado, de milímetro cuadrado a hectómetro cuadrado, en fin. Pero tiene que ser de una misma unidad, de unidades de una misma categoría. Entre unidades de área o entre unidades de longitud. Y aplica lo mismo ahorita que veamos las unidades de volumen. ¿Listo? Entonces, voy a seguir el mismo criterio. Y es que si yo quiero convertir de una unidad mayor a una menor, ¿qué hago? ¿Qué debo hacer, muchachos? Multiplicar. Multiplicar, así de sencillo. Y si quiero convertir de una unidad menor a una unidad mayor, ¿qué debo hacer? Se divide. Así de sencillo. Se divide. Listo. Ahora, en cada caso voy a multiplicar o voy a dividir por una potencia de 100, es decir, por un 1 acompañado de una cantidad de ceros. Pero esa cantidad de ceros depende de los saltos que yo dé de la unidad de origen a la unidad de destino. ¿En qué se diferencia la conversión? Que cuando convertíamos unidades de longitud, cada salto era un cero. Ahora, por ser unidades de área, cada salto, ¿cuántos ceros son? 2. 2 ceros. Así de sencillo. Es la única diferencia. Entonces, veamos un ejemplo. Entonces, vamos a convertir 0,0056 decámetro cuadrado a decímetro cuadrado. Me doy cuenta que voy a convertir de una unidad mayor a una menor. Por lo tanto, ¿qué debo hacer? Multiplicar. Entonces, ¿qué hago? El dato origen, que es 0,0056, lo multiplico por un 1 acompañado de cuántos ceros. Entonces, vamos a ver cuántos saltos. 4. De decámetro a decímetro cuadrado. Me sitúa ahí. Recuerden que no es un salto al situarme. Entonces digo 1 y 2. Entonces, cada salto, 2 ceros. 4. O usted puede, o simplemente multiplica los saltos por 2 y se acabó. O sea, ya usted verá cómo lo trabaja. Entonces sería por un 1 con 4 ceros, y en otras palabras, esto es multiplicar por 10.000. Que es equivalente a decir, un decámetro cuadrado es 10.000 veces mayor que el decímetro cuadrado. Entonces, ya al multiplicar esto, ya esto es matemática, ya esto es una operación básica, una multiplicación normal, lo puede hacer en la calculadora o lo hace manual. Cuando lo haga manual, esta coma la corre a la derecha 4 veces y sería 1, 2, 3, 4. Queda a la derecha del 6, es decir, 56. O sea que 0,0056 decámetro cuadrado equivale a 56 decímetro cuadrado. Listo. ¿Se dan cuenta que es lo mismo? ¿En qué cambió? Que cada salto ahora son 2 ceros. Bien. Y veamos un ejemplo en el caso contrario. Que tengamos lo siguiente. Que tengamos 820.000 milímetros a metro cuadrado. 820.000 milímetros a metro cuadrado. Me doy cuenta que estoy convirtiendo de una unidad menor a una mayor. Por lo tanto, ¿qué debo hacer? Dividir. El número original, que es 820.000, lo divido entre 1 acompañado con ¿cuántos ceros? Me sitúo en milímetros y digo 1, 2 y 3. 3 por 2, 6. Ahí está. O simplemente cada salto, ya usted sabe que son 6 ceros. Entonces, le agrego los 6 ceros a mi unidad y eso es equivalente a 1.000.000. Entonces, 820.000 entre 1.000.000, ¿cierto? Lo hace en la calculadora o si lo hace manual, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea que eso da 0,82. ¿Listo? Entonces, finalmente, 820.000
milímetros cuadrados equivale a 0,82 metros cuadrados. 0,82 ¿Listo? metros cuadrados. ¿Estamos de acuerdo? Señores, sí. Perfecto. Muy bien. Ok, esto para el tema de las conversiones. ¿Listo? Voy a borrar esto. ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta acá? Muy bien. Entonces, ahora, vamos a ver cómo podemos calcular, ojo, cómo podemos calcular el área de algunas figuras geométricas. ¿Qué sucede? Que hay algunas figuras, vamos a trabajar generalmente, pues para los problemas que vamos a solucionar, con figuras geométricas conocidas, figuras geométricas, digamos, aquellas que son como las más populares, las que más se trabajan, por ejemplo, un cuadrado, una circunferencia, un triángulo, etc. ¿Y cuál es la ventaja? Que para calcular el área de estas figuras, ya nosotros poseemos, ya tenemos la fórmula establecida. Solo es cuestión de usarlas. En la guía, fíjense que en la segunda parte donde se trabaja unidades de superficie y área, si se dan cuenta, cuando dice área de figuras, ya nosotros tenemos las fórmulas para calcular el área de esta figura geométrica, de alguna figura geométrica. ¿Me hago entender? Sí. Es cuestión de usarlas, ¿vale? Ahora, yo quiero que resolvamos un problema, porque quiero que quede claro una situación muy particular, porque generalmente los estudiantes cometen errores cuando se presenta esta situación. Voy a colocar un ejemplo muy sencillo, bastante sencillo. Vamos a ver, voy a dibujar acá un rectángulo, ¿cierto? Esto es un rectángulo. Me están diciendo que esto aquí abajo mide 150 decímetros y esto acá mide 12 metros. ¿Listo? Y yo quiero calcular, ojo con esto, quiero calcular el área de ese terreno, ¿cierto? De ese rectángulo como tal. ¿Estamos de acuerdo? Y quiero calcular el área en metros cuadrados. Como ya voy a calcular área, fíjense que ya hablo de unidades al cuadrado. Entonces, el área de este rectángulo lo quiero calcular en metros cuadrados. Si ustedes se fijan, me están dando dos dimensiones, dos medidas. El largo y el alto. Recordemos la fórmula para calcular el área de un rectángulo. ¿Cuál es la fórmula que me permite calcular el área de un rectángulo? ¿Cuál es la fórmula? A ver. Largo por alto. Largo por alto o base por Largo por altura, alto. ¿verdad? Largo por alto, así es. O también base por altura. En fin, no importa. Base por altura. Lo que mide la base, ¿cierto? Por lo que mide la altura. ¿Estamos de acuerdo? Pero me están pidiendo calcular el área en metros cuadrados. Para poder calcular el área en metros cuadrados, todas las unidades, todas las dimensiones involucradas tienen que estar en metro. Fíjense que aquí empieza algo interesante. Para yo poder calcular área, trabajo con longitudes. ¿Se da cuenta? Entonces, yo lo primero que tendría que hacer es convertir estos 150 decímetros a metros. Ojo, es a metros, no a metro cuadrado, porque esto es una longitud. Ustedes preguntarán, profe, pero entonces, ¿de dónde sale el metro cuadrado? El metro cuadrado sale solito, sale de la fórmula. Usted no tiene que hacer una conversión aquí. No, que yo voy a convertir 12 metros a metros cuadrados, 150 decímetros a metro cuadrado. No, porque estos son longitudes, no puede desconocer eso. ¿Listo? Por lo tanto, se convierten y se trabajan como longitudes. Entonces, lo primero que haré es convertir estos 150 decímetros a metros. A metros. De decímetro a metro, de una unidad menor a una mayor, divido. ¿Divido entre quién? A ver. ¿Divido entre quién? Entre 10. Porque nada más es un solo salto. ¿Y eso me da cuánto? Finalmente, eso me da 15 metros. Entonces, como ya tengo, ojo, ya tengo las unidades las medidas en una misma unidad de medida, en una misma unidad,
ahora sí puedo aplicar la fórmula. Entonces yo digo, bueno, el área, que es base por altura, ¿cuánto mide la base? 15 metros. ¿Cuánto mide la altura? 12 metros. Ahora sí, se puede multiplicar. Yo no puedo multiplicar 12 metros con 150 decímetros porque no tienen la misma unidad, porque no pertenecen a la misma familia. Yo se lo decía hace un rato. Las unidades de longitud, las medidas de longitud tienen que tener la misma unidad para poderse sumar, restar, multiplicar y dividir. Entonces, cuando yo multiplico esto, entonces yo digo, bueno, 15 por 12, ¿cuánto es 15 por 12? 180. 180. Y metros. cuando multiplico metro por metro, es ahí donde resulta el metro cuadrado. Correcto. Para decir, para hacer referencia a lo que está diciendo aquí, hey, lo que tú acabas de encontrar, ahora sí es área. ¿Se dan cuenta? El metro cuadrado surge de las mismas unidades de longitud y la misma fórmula te arroja la unidad elevada al cuadrado. Si ustedes analizan todas las fórmulas de todas las figuras geométricas, planas y cerradas, todas en algún momento para calcular el área, se multiplica la misma unidad por la misma unidad. Y al final resulta la unidad elevada al cuadrado. Pero tú tienes que cerciorarte que todas las dimensiones de la figura tengan la misma unidad de longitud. ¿Listo? ¿Esto está claro? Porque es que he visto muchas veces que hacen ese tipo de cosas. Como quiero calcular área, entonces convierto 150 decímetros a metro cuadrado. No, esto es una longitud, esto es una longitud. El metro cuadrado o la unidad elevada al cuadrado resulta de la misma fórmula como tal. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Perfecto. Están pidiendo ustedes que calculen el área de esa figura geométrica. ¿Listo? Y que calculen el área en metros cuadrados. Esa es la pregunta. Vamos a calcular el área en metros cuadrados. ¿Listo? Si ustedes se fijan, ustedes se ponen a pensar, bueno, ¿qué figura es esa? ¿Cómo se llama esa figura? ¿Verdad? Resulta que a veces, en ocasiones, los terrenos no son, digamos, no son las figuras estándar. O sea, no es una circunferencia, no es un cuadrado, no es un círculo, no es un triángulo, en fin. Puede ser un terreno irregular. Para calcular el área de algunas figuras irregulares, conviene usar una técnica, que es seccionar la figura. Es decir, dividirla en figuras conocidas, ¿cierto? Dividir la figura en figuras conocidas, de modo que lo que haría es calcular áreas pequeñas y al final, para calcular el área total, ¿qué tendría que hacer? Sumar las áreas. Sumar las áreas que ya vi, que encontré. ¿Me hago entender? Entonces, una técnica me permite calcular el área de esta figura porque puede ser una figura irregular, no la conozco, no es como un cuadrado que es base por altura, no es como un triángulo que es base por altura sobre 2, ¿verdad? No es como una circunferencia que es pi por el radio al cuadrado, en fin. Entonces, ¿qué hago? Yo podría dividir esta figura en 2. ¿Sí lo ven? Y al dividirla en 2, si se fijan, obtengo 2 figuras conocidas. ¿Qué es? Por un lado, ¿qué tengo? Un triángulo. Por Triángulo. otro lado, Un rectángulo. Un un rectángulo. rectángulo. Ahí está. Entonces yo voy a decir que esta es mi área 1 y voy a decir que esta es mi área 2. Por lo tanto, el área total de la figura, ¿a qué será igual? Al área 1 más el área Al 2. área 1 más el área 2. ¿Y el área 1 qué es? Un triángulo. ¿El área 2 qué es? Un rectángulo. ¿Cuál es la fórmula para hallar el área 1? Voy a calcular por aquí, área 1. Como es un triángulo, la fórmula es base por altura sobre 2. Pregunta. Y aquí, bueno, antes de pasar a calcular las áreas, tengo que hacer algo, ¿verdad? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Como quiero calcular el área total en metro cuadrado, ¿qué debo hacer? Las dimensiones que la tengo que llevar a metro cuadrado. Pero ojo, ¿qué son qué cosas? Son longitudes. Son longitudes. Entonces, 900 centímetros a metro. De centímetro a metro, de menor a mayor, divido, doy 2 saltos, por lo tanto divido entre 100, y al dividir entre 100, ya esto lo voy a hacer rápido, que ya lo hemos tenido. 9 metros. Eso me da 9 metros. Entonces ya yo sé que aquí esto mide 9 metros.
Esto está en metros, no tengo que hacerle nada. 0,21 hectómetros a metro. De hectómetro a Cierra la metro, puerta, ¿qué hago? porfa. De mayor Cierra a la puerta. menor, por favor, Miguel. Por dos De Multiplica mayor, por 100. de mayor a menor multiplico. Y de Se hectómetro a multiplica. metro doy 2 saltos. Multiplico por 100, Salto. quiere decir 100. que esto me da ¿cuánto? Creo que 2.1, algo así. 21. 21. 21. 21 metros. 21 metros. Ahí está. Muy bien. Ahora, ¿cómo hago para calcular el área del triángulo 1? ¿Cuánto mide la base? ¿Cuánto mide la altura? Y bueno, 2 es 2. Me falta es saber quién es la base y quién es la altura. ¿Quién es la base? ¿Cuánto mide la base del triángulo? 24. 24 metros. ¿Cuánto mide la altura? 21 más 9. 21 menos 9. Menos 9. Eso, muy bien. No puede ser 21 porque 21 mide de aquí a acá, pero es que el triángulo, la altura del triángulo es hasta aquí. Pero como ya yo sé que esto mide 9 metros, ¿verdad? 21 menos 9, ¿cuánto me da? 12. 12. Entonces, la altura de este triángulo es esto que mide ¿cuánto? 12 metros. Ya sabemos que la base mide 24, entonces el área de este triángulo es 24 metros por 12 metros sobre 2. ¿Cuánto da eso, muchachos? Eso da, si no estoy mal, 144. O sea, cuando usted multiplica 24 por 2 y lo que le dé lo divide entre 2, eso le va a dar 144, ¿qué? Metros cuadrados. Eso, Metros. porque ya estoy calculando área, ya estoy multiplicando, ojo, ya estoy multiplicando metro por metro. Y al multiplicar metro por metro ya resulta metro cuadrado. Entonces, ya encontré el área del triángulo. Voy ahora con el área. Profesor, una pregunta. Claro que sí. Profe, es que al triángulo no había que sacarle la hipotenusa. ¿No? No, ¿por porque, qué? no, porque la fórmula nada más requiere de la base y de la altura. Ah, ok. Base por altura dividido entre 2. Diferente si yo te pido a ti el perímetro de ese triángulo. Fíjate. El perímetro, Yo te sí. pido Ah, el perímetro, ok. ahí sí necesito esta longitud y ya tocaría calcular la hipotenusa y ahí eso se hace con Pitágoras y todo lo demás. Muy bien. Ok, gracias. El área número 2. El área número 2, ¿qué es? Un rectángulo. La fórmula del área del rectángulo, ¿cuál es? Base por la altura. ¿Cierto? ¿Cuánto mide la base? 24 24 metros. Por la altura, ¿cuánto mide la altura? 9 metros. 9. Véalo acá. Recuerde 9, que no es esto, 9. nada más este pedazo. 9. ¿Cuánto me da eso? 24 por 9. ¿Cuánto es 24 por 9? 216. 216. 216, Metros ¿qué? cuadrados. Eso, metro Metros cuadrado. cuadrados. Bueno, ojo, no tenemos que perder el foco del problema. El problema a nosotros nos pide es calcular el área total, ¿verdad? Pero ya, como ya tengo las dos áreas, entonces ahora sí, el área total de esta figura será igual al área 1 más el área 2. ¿Cuánto mide el área 1? Nos dio 144 metros cuadrados. Más, ¿cuánto mide el área 2? 216 metros cuadrados. Entonces, el área total, ¿a qué será igual? 360 metros cuadrados. 360 metros cuadrados. Y acabamos de coronar el ejercicio, el problema. ¿Listo? Ok, entonces hablemos un poquito de volumen. Ya cuando hablamos de volumen, ya estamos en un plano tridimensional. Ya no hablamos de figuras geométricas, sino que hablamos de cuerpos geométricos como esferas, como cubos, ¿verdad? Como cilindros, como conos, etc. Ahora, ¿qué características tienen en común estos cuerpos geométricos? Que ellos ahora ocupan un espacio, encierran un espacio. Entonces, la medida de ese espacio que encierran es lo que se conoce como volumen. ¿Listo? Entonces les decía también que hay una diferencia entre estas tres categorías, pero a su vez están conectadas. La longitud es la distancia de un punto a otro, el volumen es la cantidad es la región que encierra un cuerpo en un plano bidimensional, y el volumen se refiere al espacio que ocupa un cuerpo como tal. Nosotros vivimos en un mundo tridimensional. La mayoría de los cuerpos que nosotros observamos y palpamos
ocupan un espacio, por lo tanto tienen volumen. ¿Listo? Entonces, dentro del Sistema Internacional de Medidas, la unidad fundamental, la unidad patrón del volumen, ¿cuál es? Adivine. Metro cúbico. Metro cúbico. ¿Ya? Entonces, van a haber unas unidades menores al metro cúbico, unas unidades mayores al metro cúbico. Menores al metro cúbico, decímetro cúbico, centímetro cúbico, milímetro cúbico, ¿verdad? Mayores al metro cúbico, decámetro cúbico, hectómetro cúbico y kilómetro cúbico. Múltiplos, submúltiplos, ¿cierto? Ahora, cada unidad es 1000 veces mayor que la siguiente, pero a su vez 1000 veces menor que la anterior, ¿verdad? Para hacer conversiones entre unidades de volumen, tengo que seguir el mismo criterio. De una unidad mayor a una menor multiplico, de una menor a una mayor divido. Adivine cuál es la diferencia en este caso. Que cada salto, La potencia. que cada salto son 3 ceros. Que de hecho ya ni siquiera voy a hacer un ejercicio porque ya ustedes lo pueden asumir sin ningún problema. Cuando convierto de una unidad de volumen a otra unidad de volumen, el criterio es el mismo, los saltos son iguales, solo que ahora cada salto son 3 ceros. En longitud, 1 cero. En área, 2 ceros. En volumen, 3 ceros. Eso es todo. Y tener en cuenta, por supuesto, que yo puedo convertir de una unidad de volumen a otra unidad de volumen, pero no puedo convertir de área a volumen, ni de volumen a longitud, ni de longitud a volumen, nada. Entre las mismas categorías sí puedo hacer conversiones. ¿Listo? Entonces, para resolver diferentes problemas, si yo quiero calcular el volumen de un cuerpo geométrico, ¿cuál es la ventaja? Al igual que el área, es que las figuras, los cuerpos, perdón, las fórmulas para calcular el volumen de los cuerpos geométricos ya son fórmulas establecidas. Lo único que tengo que hacer es usar esas fórmulas, se las voy a mostrar. Les comparto acá la guía. Miren que al final, cuando hablo de volumen, por ejemplo, el volumen de un cubo es lado al cubo, o es equivalente también a lado por lado por lado. Bueno, en este caso el lado se llama A, entonces sería, por ejemplo, lado por lado, perdón, ahora sería A por A por A, que eso es lo mismo a 3. al cubo. ¿Listo? A elevado a la 3. El volumen de un ortoedro. El volumen de un ortoedro es largo por ancho por alto. El volumen de un cilindro es pi por radio al cuadrado por la altura. El radio es como la base del cilindro, es una circunferencia, entonces el radio, perdón, es la distancia del centro al extremo. Entonces, haciendo uso de esta fórmula puedo calcular el volumen de un cilindro. ¿Se dan cuenta? Son fórmulas que ya están establecidas. Este es el área de el volumen de un cono, este es el volumen de una esfera, en fin. ¿Listo? Ahora, al igual que en el área, la unidad elevada a la 3 te la arroja la misma fórmula. La misma fórmula. No tienes que convertir de longitud a volumen, no, la misma fórmula te arroja la unidad elevada al cubo. ¿Qué tienes que tener en cuenta? Hombre, que la unidad, todas las unidades, perdón, que todas las medidas tengan la misma unidad. ¿Listo? Para que te pueda arrojar la unidad elevada a la 3. En algún momento de la fórmula se va a multiplicar la misma unidad 3 veces y por esa razón es que resulta la unidad al cubo, para decir que estás calculando un volumen. Voy a colocar un ejemplo. Problema aquí. Vamos a calcular el volumen de este ortoedro. ¿Listo? Veamos el volumen de este ortoedro. ¿Cierto? Entonces, supongamos que aquí la base mide 12 metros. Perdón, el largo, el ancho mide 6 metros y el alto mide 400 centímetros. ¿Verdad? Y yo quiero calcular el volumen de ese ortoedro, pero lo quiero calcular en metros cúbicos. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer, muchachos? Pasar 400 centímetros a metros. Correcto, pero Convertirlos. fíjense. Correcto, pero ¿esto qué es? Eso es longitud. Miren que para calcular volumen, trabajo con longitud. ¿Listo? Por lo tanto, si yo voy a convierto como unidad de longitud. No voy a convertir 400 centímetros a metros cúbicos. ¿Listo? La misma fórmula, vuelvo y repito, es la que te arroja la unidad elevada a la 3. Entonces, 400 centímetros
a metros. Divido entre 100 y eso me da ¿cuánto? ¿Eso me da cuánto? A ver. 3. 4. ¿Cómo? 4. 4 metros. ¿Cierto? 4 metros. Entonces, ahora sí, voy a calcular el volumen. El volumen de un ortoedro es largo por ancho por alto. Yo no podría venir y multiplicar 12 por 6 por 400. No, porque no hacen parte de la misma unidad. Bueno, por lo menos el 400. Entonces, como ya están todos en la misma unidad, ahora sí, 12 metros por 6 metros por 4 metros. Bien, entonces multiplico normal, 12 por 6 por 4. ¿Cuánto es 12 por 6 por 4? ¿Cuánto es 12 por 6 por 4? ¿O 24 por 12? ¿Alguien? 288. ¿Cuánto? 288. 288. Y cuando se multiplica metro por metro por metro, ¿qué resulta? Metro cúbico. ¿Se da cuenta? La misma fórmula es la que te da a ti la unidad de medida. Tú lo único que tienes que garantizar es meterle a la fórmula medidas con la misma unidad. ¿Estamos de acuerdo? Y con eso acabamos de encontrar el volumen que ocupa ese cuerpo geométrico que se llama un ortoedro. Un ortoedro, imagínese usted un salón, imagínese usted un cuarto. Un cuarto generalmente es un ortoedro, ¿ya? La diferencia entre un ortoedro y un cubo es que el cubo todas las medidas son iguales, ¿verdad? Tanto largo como ancho como alto. Un ortoedro no. ¿Listo? ¿Está claro, muchachos?